Con su venia, señor presidente, hoy nos enfrentamos a un tema de enorme trascendencia para el futuro de nuestra nación, el cual no solo define el rumbo jurídico y político del país, sino que también habla de lo que somos como ciudadanos, de lo que aspiramos a ser y sobre todo de la voluntad de defender lo que hemos construido a lo largo de los siglos, nuestra soberanía. La soberanía no es un concepto abstracto, ni un ideal vacío. La soberanía, tal como lo entendemos en México, no es un ejercicio de aislamiento ni de arrogancia. Somos una nación con una soberanía valiente, firme en la defensa de nuestras autodeterminaciones, pero también una soberanía con sentido humano, cercana, que no teme reconocer la importancia de los derechos humanos y la dignidad de las personas, que por el contrario, en los momentos de crisis no faltan manos ni voluntad. Somos la unión que durante décadas nos ha caracterizado. Hoy, en el marco de este dictamen, nos encontramos ante una declaración clara de que la soberanía de México no se negocia, no se cede, no es un cheque en blanco, por el contrario, es parte de nosotros como mexicanos. Es un acto de firmeza ante las intervenciones extranjeras y de resiliencia y resistencia ante aquellos que deseen vulnerar nuestra democracia o atentar contra nuestra seguridad territorial. Es, por tanto, un grito de independencia que resuena con la misma fuerza que aquellos en 1810 comenzaron la lucha por la libertad de nuestro país. No obstante, debemos ser claros en que nuestra defensa de la soberanía no puede ser nunca una excusa para vulnerar los derechos humanos, no puede ser un pretexto para transitar por un camino de injusticia, de violaciones al debido proceso o de desmedida represión. El texto que hoy discutimos debe de ser una expresión de soberanía que respeta a las personas, que garantice la dignidad humana y que ponga en el centro a las personas y sobre todo a las más vulnerables. No puede haber soberanía sin libertad, no puede haber soberanía sin justicia. El dictamen en cuestión establece importantes adiciones, como la inclusión del delito de terrorismo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como el endurecimiento de penas para aquellos involucrados en delitos relacionados con armas ilícitas y extranjeros que intervengan sin autorización en investigaciones de nuestro país. Estas son medidas necesarias y urgentes para garantizar que nuestra soberanía no sea amenazada, sobre todo cuando observamos que un porcentaje importante de las armas utilizadas por el crimen organizado provienen de Estados Unidos, tal como se menciona en la citada iniciativa. Sin embargo, no podemos permitir que la lucha contra la delincuencia organizada se convierta en una excusa para socavar principios fundamentales de nuestra democracia, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. El país que defendemos es uno que respeta los derechos de sus ciudadanos y no podemos caer en la tentación de utilizar el poder del Estado para controlar, silenciar o excluir a aquellos que no se ajustan a las narrativas dominantes. La soberanía sin derechos humanos es una ilusión. A lo largo de la historia, los mexicanos hemos demostrado que podemos ser un pueblo firme en la defensa de nuestra independencia, pero también un pueblo solidario y justo. No podemos olvidar que la soberanía no significa resistir las injerencias externas, sino también ofrecer protección a aquellos que luchan por una vida digna. La defensa de la soberanía no debe de excluir a quienes huyen del hambre, a quienes buscan asilo por razones de violencia o persecución, ni a quienes claman por justicia en un país que debe de ser garante de la igualdad ante la ley. En este sentido, Movimiento Ciudadano tiene claro que no se puede utilizar la soberanía para ocultar o tolerar prácticas autoritarias ni para encubrir actos de corrupción. México es un país que en su grandeza ha firmado tratados y acuerdos internacionales
sobre la prohibición de la tortura y el acceso a la justicia para las víctimas. Cumplir con esos compromisos no nos hace menos mexicanos, al contrario, nos hace más humanos, nos hace más dignos. Por ello, en Movimiento Ciudadano, reiteramos que nuestra postura es clara. Defendemos una soberanía que sea reflejo de nuestros valores democráticos, de nuestro respeto a los derechos humanos y de nuestro compromiso con la justicia. Rechazamos cualquier intento de manipular el concepto de soberanía para consolidar el autoritarismo o encubrir actos de injusticia. Este dictamen en su conjunto refleja nuestra determinación de no someter a presiones extranjeras, pero también de no permitir que se violen los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Hoy, los legisladores que formamos parte del Movimiento Ciudadano votamos a favor en lo general por la defensa de la soberanía nacional, pero también expresamos nuestro firme rechazo a aquellas disposiciones que implican violaciones a los derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, que vulnera decenas de derechos. Este dictamen debe de ser una reafirmación de lo que somos como nación, un país que no se arrodilla ante nadie, pero que al mismo tiempo extiende su mano a quienes comparten nuestros ideales de justicia, libertad y dignidad. México será libre, será soberano, pero jamás será cómplice de la injusticia. Es cuanto, señor presidente.